Estamos con el esquema del nivel básico del apartado G. Primero vamos a medir las interferencias de 4 tipos de cables diferentes. Para ello vamos a usar un osciloscopio y un generador de baja frecuencia. Vamos a usar también pinzas de cocodrilo. Primero vamos a medir las interferencias con la señal proveniente del generador de baja frecuencia, pero después utilizaremos una alimentación de corriente. Después vamos a medir las pérdidas que tenemos en cable coaxial y en fibra óptica. Para el cable coaxial vamos a usar un generador de televisión y un medidor de campo. Para medir las pérdidas en fibra óptica vamos a usar un medidor de potencia y su emisor, y vamos a usar dos cables con conectores SC en sus extremos. Vamos a conectar estos cables entre sí mediante un adaptador para SC. Empezando con el nivel básico, vamos a comenzar midiendo las interferencias de distintos cables. Primero vamos a configurar el generador de baja frecuencia colocándolo a 1 MHz. Para ello le daremos a este botón. También debemos seleccionar el tipo de onda que queremos, que en este caso va a ser senoidal. Ahora a la salida del generador conectaremos unas pinzas de cocodrilo mediante conector BNC. A la entrada del osciloscopio conectaremos otras pinzas de cocodrilo. Conectaremos las pinzas de cocodrilo entre sí, la pinza roja con la roja y la pinza negra con la negra, para que de esta manera podamos visualizar la señal creada por el generador en el osciloscopio. Una vez estén conectadas, nos vamos al osciloscopio y comprobaremos que este esté bien calibrado. Una vez hecha la comprobación, pondremos el osciloscopio en 5 microvoltios. Ahora lo que haremos será ajustar la onda en 4 cuadrados, para que de esta manera al multiplicar los 4 cuadrados por los 5 microvoltios nos den los 20 VPP que nos pida la práctica. A continuación, vamos a empezar a medir las interferencias de los distintos cables. Ahora vamos a realizar la comprobación de las interferencias en un cable bifilar. Lo primero que debemos hacer es conectar las pinzas de cocodrilo al cable bifilar. Conectaremos la pinza roja y la pinza negra. De esta manera podemos visualizar las interferencias que tenemos en este cable en el osciloscopio. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar mediante la pinza roja, el vivo, acercándola al aislante, aplicaremos el megahercio creado por el generador de baja frecuencia. Como podemos ver, cada vez que lo acercamos, la onda en el osciloscopio crece. Esta es la interferencia y lo que haremos será ajustar la onda para poder contar los cuadrados que ocupa. Como podemos ver, ocupa 5 cuadrados, que multiplicándolo por los 20 microvoltios que hemos colocado, tenemos 100 de interferencias. Ahora vamos a realizar el mismo proceso pero con un cable de pares. Al igual que antes, conectaremos las pinzas al cable de pares, la pinza roja y la pinza negra. Y acercaremos el vivo de las pinzas de cocodrilo del generador al aislante del cable. Como podemos ver, cada vez que lo acercamos, la onda en el osciloscopio aumenta de tamaño, aumenta su amplitud. Al igual que antes, contaremos los cuadros que ocupa y lo multiplicaremos por los 20 microvoltios que hemos añadido. Todos estos datos los apuntaremos en una tabla para tener una referencia de cómo es cada tipo de cable. Ahora realizaremos la misma prueba a un cable coaxial. Conectaremos el rojo al vivo y el negro a la malla. Aplicaremos otra vez el megahercio del generador de baja frecuencia al aislante del cable coaxial. Como podemos ver, la interferencia es mínima. La interferencia debido a la malla es muy pequeña. Por lo tanto, podemos comprobar que la malla del cable coaxial protege bastante bien. Ahora vamos a comprobar un cable apantallado de audio. Conectaremos la pinza roja al vivo y la pinza negra a la malla. Ahora acercaremos el vivo proveniente del generador al aislante del cable apantallado de audio. Como podemos ver, apenas hay interferencias. Estas son tan mínimas que no podemos percatarlas en el osciloscopio.
Sin embargo, cuando desconectamos la pinza negra de la malla y la conectamos al otro vivo, dejando la malla suelta, cada vez que acercamos el megahercio aplicado por el generador, podemos visualizar las interferencias en el osciloscopio. No hace falta pegar el vivo al aislante para poder visualizar las interferencias, simplemente con tenerlo cerca ya vemos que la amplitud de la onda crece. Con esto podemos llegar a la conclusión de que la malla de los cables protegen bastante bien y son bastante efectivos. Ahora repetiremos el mismo proceso de medir la interferencia de los distintos cables, pero aplicando la potencia que viene del cable de alimentación de red. Esta vez no vamos a usar el megahercio proveniente del generador de baja frecuencia. A continuación lo que haremos será, para comprobar la interferencia, poner el cable bifiral tanto longitudinal como transversalmente al cable de alimentación de red. Mediremos al igual que antes la cantidad de cuadrados que ocupa la onda y lo multiplicaremos por la cantidad de microvoltios que hemos aplicado. Haremos este mismo proceso para todos los cables y realizaremos los datos en una tabla para poder visualizarlos a continuación. Esta es la tabla que tenemos. Aquí hemos apuntado todos los datos que hemos obtenido de las interferencias de los distintos cables que hemos probado. Como podemos ver, el cable coaxial es el que menos interferencias tiene debido a la malla que posee el cable coaxial. A la conclusión que hemos llegado es que la malla aísla bastante bien el vivo de las interferencias que pueden venir del exterior. Ahora vamos a comprobar las pérdidas en un cable coaxial. Para ello conectaremos un cable coaxial al medidor de campo mediante un conector F y en el otro extremo conectaremos un adaptador F a BNC. Después con un BNC lo conectaremos al adaptador y en el otro extremo del cable lo conectaremos al generador de radiofrecuencia. Para medir la potencia usaremos tres canales. El canal 21 lo colocaremos tanto en el generador como en el medidor. Después comprobaremos la potencia, en este caso nos da un 84,8 decibelios microvoltio. Y haremos lo mismo con el canal 43. Lo colocaremos tanto en el generador de radiofrecuencia como en el medidor de campo, visualizando también la potencia que tenemos, en este caso 87,4. Y repetiremos el proceso para el canal 65. Ahora lo que vamos a usar es una bobina. Al adaptador de BNC que teníamos en el cable coaxial que viene del medidor de campo, conectaremos la bobina. Esta bobina la conectaremos al generador de radiofrecuencia y entonces, al igual que antes, visualizaremos la potencia que tenemos en los tres distintos canales que vamos a usar, el 21, el 43 y el 65. En el 21 podemos ver que ahora la potencia es de 66,8, cuando antes de entrada tenemos 84,7. Podemos ver los distintos cambios de potencia al usar la bobina que tenemos en nuestro cable coaxial. Vamos a proceder a medir las pérdidas en los cables de fibra óptica. Para ello tenemos estos dos dispositivos, un emisor y otro medidor de potencia. Vamos a conectar estos dos dispositivos entre sí mediante cables de fibra óptica. Conectaremos un cable al emisor y mediante un empalme lo conectaremos a otro cable que irá conectado al medidor de potencia. Una vez conectados los dos dispositivos, procederemos a encenderlos. Una vez que estén encendidos, lo que haremos será meternos en el menú del medidor de potencia. De todas las opciones que hay, elegiremos la primera, el test de atenuación ICT. Le daremos a Select y una vez aquí lo que haremos va a ser calibrar el dispositivo. Elegiremos las tres lambdas que tiene el emisor y mantendremos las dos flechas al mismo tiempo. Con esto habremos calibrado el dispositivo. Una vez hecho esto, volveremos al menú y elegiremos la tercera opción,
medidor de potencia. La elegiremos y aquí entonces ya podremos ver, según la lambda que tengamos, la potencia que tenemos, el nivel de referencia que nos da el dispositivo y la atenuación que tenemos en los cables. Para cambiar de lambda, lo único que tendremos que hacer será darle a la flecha. Dándole a la flecha de arriba, iremos a la siguiente lambda, 1490. Bien, aquí podremos ver lo mismo, la potencia, el nivel de referencia que nos da el dispositivo y la atenuación. Con la siguiente lambda tendremos lo mismo. Todos estos datos los iremos apuntando en una tabla que veremos al final. Ahora lo siguiente es repetir el proceso, pero enrollando el cable de fibra óptica en un bolígrafo. Desconectaremos un cable del empalme y lo enrollaremos al boli dándole 3 vueltas. Como podemos ver, le estamos dando 1, 2 y 3. Volveremos a conectar el cable al empalme. Ahora que tenemos el cable enrollado al boli, lo que haremos será visualizar otra vez la potencia en el medidor de potencia. Ahora podremos observar que los cambios son considerables, puesto que antes nos daba un valor muy pequeñito para esta lambda, ahora nos da uno muy alto. Y lo mismo con las otras dos lambdas, la 1550 y la 1490. Podemos observar que los cambios son enormes. Ahora lo que haremos será visualizar estos datos para compararlos en una tabla. Como podemos ver, teniéndolos sin el boli enrollado, estos son los valores que nos dan, unos muy pequeñitos. Sin embargo, cuando enrollamos el cable de fibra óptica en un bolígrafo, los cambios en la potencia son bastante grandes. Ahora estamos en el esquema del nivel avanzado del apartado C, donde vamos a medir el TDR con un osciloscopio. Para ello necesitamos el osciloscopio y un generador de baja frecuencia, además de la bobina y de las distintas cargas que vamos a usar. A la entrada del osciloscopio nos encontramos con una T de BNC, donde en un extremo está conectado el cable que viene del generador y en el otro extremo nos encontramos la bobina. Como podemos ver, vamos a calcularlo todo introduciendo una carga de 75, introduciendo una carga de 50, 2 de 50 para conseguir una de 25 y vamos a usar lo mismo pero sin carga. Ahora estamos en el nivel avanzado, donde vamos a medir el TDR con el osciloscopio. Primero vamos a ajustar una señal de 400 kHz, que para ello le tendremos que dar a este botón y le tendremos que elegir la señal, que en este caso va a ser cuadrada. El generador está conectado mediante cable coaxial y conectores BNC a una T que va conectada a la entrada del osciloscopio. Ajustaremos la onda para que cuadre con los cuadrados del osciloscopio, para que así resulte más fácil los cálculos después. Una vez calibrado y ajustado, conectaremos la bobina a la T de BNC de la entrada del osciloscopio. Como podemos ver ahí, la bobina es bastante larga y en el extremo tenemos una T de BNC con dos resistencias de 50, que con esto conseguimos una de 25. En el osciloscopio lo que podemos ver es la señal que vuelve invertida. Al entrar dos señales al osciloscopio, la del generador y la que vuelve de la bobina, invertida además, tenemos esa mezcla. Al quitarle una resistencia, dejándole solamente una de 50, lo que podemos ver es que estos escalones que salen con la de 25 se van a hacer más pequeños. Como podemos ver, se ha hecho aún más pequeño. Por lo tanto, la señal vuelve invertida, pero con menos distorsión. Esto, si no notamos mucho la diferencia, podemos desconectarlo y ver cómo se ve la onda cuadrada solamente con la señal que viene del generador y con la señal mezclada de la bobina. Ahora lo que vamos a hacer es conectar una resistencia de 75. Pero antes lo que vamos a comprobar es cómo se ve sin carga.
como podemos ver, se ve como una señal escalonada. Y esto se debe a que la señal que entra en la bobina vuelve tal cual está, simplemente desplazada un poco hacia la derecha. Por lo tanto, en el osciloscopio se reciben dos señales, la del generador y la que vuelve desplazada de la bobina. Por lo tanto, lo que hace el osciloscopio es mezclar esas dos señales y crear ese efecto de escalones. Ahora, como dije antes, vamos a comprobar cómo se ve con una resistencia de 75. Como podemos ver, es la misma onda cuadrada sin distorsión alguna, simplemente su amplitud ha disminuido. Bien, ahora vamos a proceder con los cálculos para hallar la longitud de la bobina. Primero vamos a ver los datos calculados. Ahora vamos a calcular la longitud de la bobina. Para ello debemos de saber la velocidad de propagación del cable y el tiempo. El tiempo ya lo calculamos anteriormente. Sin embargo, ahora debemos de calcular la velocidad de propagación y para ello debemos de saber el factor de velocidad, que en este caso es 0,66, al cual le multiplicamos la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a 8. El resultado que tenemos de la velocidad de propagación es 1,98 por 10 elevado a 8. Una vez sabiendo esto, podemos calcular la longitud. Aplicando la fórmula, tenemos el siguiente resultado, que nos da una longitud de 59,4 metros.